Gracias, diputada Díaz Quintana, señorías. Una breve reacción a los comentarios que hizo don Rafael Ortiz y a Edgardo Araya. A ver, una pregunta que debemos hacernos es si creemos en los derechos de propiedad. Y eso es para empezar. O sea, una persona llega, arriesga, tiene un patrimonio, lo invierte en compra un terreno, construye una casa o compra una casa. Eso no es su propiedad. La conclusión, la que muy probablemente usted coincida conmigo, don Rafael y don Edgardo, es que esa persona es la dueña de su propiedad. El artículo 45 de la Constitución inclusive se lo garantiza, y parte del derecho que tiene un propietario es disponer de su propiedad de la forma que quiera. Puede regalarla, puede hipotecarla, puede venderla, puede alquilarla. Son parte de los atributos de la propiedad. Luego hay un artículo en el Código Civil que establece que el contrato de ley entre las partes. Y entonces yo llego, tengo mi propiedad y llego y se la ofrezco a usted para que usted me pague una suma X por usar mi propiedad durante un plazo determinado y con ciertas condiciones. Las condiciones yo se las establezco. No es para usarla de tal manera, tiene que darle un mantenimiento determinado, no se permiten mascotas, etcétera, etcétera. O sea, yo establezco las condiciones. El precio va a ser de tanto. Y incluye o no incluye muebles, incluye o no incluye el pago de los servicios. Esas son las condiciones que yo establezco en el contrato. A usted nadie le tiene una pistola en la cabeza para aceptar o no aceptar esas condiciones que yo estoy poniendo. Es mi propiedad. Y nuevamente, bajo el tema de que el contrato de ley entre las partes, usted decide llegar y suscribir un contrato conmigo donde acepta las condiciones que yo le pongo. Y si usted violenta esas condiciones, dichosamente se aprobó la ley del monitoreo arrendaticio, porque anteriormente, para sacar a una persona que incumplía el contrato de arrendamiento, las condiciones y cláusulas del contrato de arrendamiento, había que ir a un proceso larguísimo de desahucio por falta de pago, por violación a algunas de las disposiciones contractuales, que tardaba a veces 6 meses, un año, año y pico, en poder recuperar la propiedad, quien era el dueño de la propiedad, de un inquilino que realmente lo que andaba haciendo era aprovechándose del propietario. Dichosamente se aprobó en la legislatura pasada o en la administración pasada un proyecto de ley de monitoreo arrendaticio que de alguna manera facilita ahora el proceso de desahucio por falta de pago de un inquilino que no cumpla con la parte que le corresponde. Nuevamente, acordémonos que la propiedad no es del inquilino, es de una persona que tomó su patrimonio, lo arriesgó, tiene su propiedad y la alquila, y con ese alquiler tal vez está pagando X o Y cosas. O sea, tiene un ingreso que tiene seguro para solventar otra necesidad que esta persona tenga. Ahora, si una persona llega y dice, bueno, la verdad es que yo voy a alquilar la propiedad por un año y yo le establezco, si usted quiere quedarse acá por un año, más de un año, después del año va a haber un incremento del 20%, del 30%, del 40% en relación con el monto que yo le estoy cobrando a usted. Usted dirá cuando firma el contrato si acepta o no acepta esa condición. Nadie lo está obligando. Entonces ese es un punto que no podemos soslayar, no podemos brincarnos. O sea, nadie está obligando a alguien a tomar un alquiler en unas condiciones en las que no pueda pagarlo. Yo quisiera tal vez vivir en una casa con mejores condiciones. Yo quisiera vivir en una casa, no en condominio tal vez, una casa donde esté más solo, donde tenga jardín, etcétera, pero ese alquiler me cuesta mucha plata, está fuera de mi alcance. Entonces yo básicamente analizo mi contrato de alquiler y digo, el alquiler que yo puedo pagar es este. El contrato que yo tengo negociado es en dólares. Yo pago en dólares y llevo 3 años pagando la misma suma en dólares e incluye la cuota de mantenimiento del condominio. Entonces, el punto es que si hay un arreglo contractual, el contrato de ley entre las partes, si alguien no puede pagar una suma X, entonces que no alquile esa casa y alquile otra casa que sí pueda pagar, que esté dentro de su presupuesto. Y si dentro de las proyecciones que tiene esa persona es, yo voy a recibir únicamente un incremento del 3 o del 4% anual, porque eso es lo que me reconocen por concepto de aumento en el costo de la vida, porque soy un asalariado, entonces de primera entrada no me obligo a tomar en alquiler una propiedad que establezca un incremento anual más allá de ese 4%, porque no lo voy a poder pagar, a no ser que tenga previsto que sí, lo voy a poder pagar porque tengo otros ingresos por otro lado. Pero tomo la decisión de no tomar ese alquiler, o busco otra casa con otras características, o busco una casa con un precio más bajo en otras condiciones. Nuevamente, nadie obliga a una persona a tomar un alquiler. El problema de aceptar medidas como esta que usted propone, que no me cabe la menor duda que tiene la mejor de las motivaciones.
Y no me cabe la menor duda de que todos los diputados de la Comisión de Jurídicos que participaron en dictaminar afirmativamente ese proyecto tienen la mejor de las intenciones. Pero nuevamente decimos, y no en vano hay un refrán que dice, el camino a los infiernos está empedrado de muy buenas intenciones. Porque la consecuencia no deseada de eso que ustedes están estableciendo es que básicamente eso puede generar que mucha gente diga, la verdad es que yo tenía una plática acá, iba a construir unos apartamentos para alquilar, esa es mi pensión. Hay gente que dice, la pensión es el alquiler que yo tengo de un apartamento, en un cuartito, por aquí o por allá, y establece en su contrato de alquiler inclusive un incremento alto para el segundo año, con el propósito de utilizarlo inclusive hasta como causal de desahucio. O sea, si usted, causal de desahucio vía monitorio rentaticio, porque usted no me paga esto, entonces usted se va para renegociar los términos. Puede ser que sea un inquilino fabuloso y entonces yo no quiero que este inquilino se vaya y le doy un mejor trato, pero al propietario tiene que darle a veces el chance de ver de qué manera no pierde un rédito que está recibiendo por la propiedad que tiene en estos momentos prestada a un inquilino que se la puede deteriorar dramáticamente. Uno ha escuchado historias de horror de inquilinos que son una verdadera peste, o sea que realmente llegan y se llevan la losa sanitaria, que de alguna manera deterioran absolutamente la casa, etcétera. Así como hay inquilinos que son extraordinarios, que cuidan su casa, esa casa alquilada como si fuera propia, y la chinean y todo. Un inquilino como ese es un inquilino que se lo pelean mucha gente. Sé que funcionarios, por ejemplo, de ciertas transnacionales son excelente paga, funcionarios de embajadas son excelente paga. Yo sé que muchos funcionarios públicos que tienen un ingreso importante, profesores universitarios, etcétera, son muy buena paga. Son personas que cumplen sus contratos, que tienen ciertos valores. Esas personas van a pagar el alquiler y van a cuidar bien su casa, la casa que están alquilando, y la van a tratar como propia. Por eso el tema de llegar y aplicar. Y nuevamente aquí estamos nosotros como legisladores aplicando una regla pareja para todo el mundo, pareja para todo el mundo. Entonces siento que nos estamos metiendo en camisa de 11 varas y nuevamente buscando algo bueno, estamos afectando el mercado de la construcción de locales comerciales o viviendas. En este caso estamos hablando de viviendas para que las personas puedan satisfacer sus necesidades de un techo digno. Con mucho gusto, en el tiempo de la diputada Díaz Quintana, señor presidente, unos minutos para que don Rafael Ortiz pueda comentar sobre este comentario que estoy haciendo yo al comentario de don Rafael. Tiene la palabra el diputado Rafael Ortiz. Muchas gracias, don Otto, y muchas gracias, diputada Natalia Díaz Quintana. Bueno, qué linda, qué importante discusión. Quizás aquí en el fondo podemos estar en presencia de una visión ideológica un tanto diferente de lo que puede ser la opinión que usted tiene sobre eso, sobre ese punto, y la que podemos tener nosotros. Ahora, le aclaro algo. En el tema de la propiedad privada, a mucho orgullo, el artículo 45 viene de una reforma que se hizo en la época del doctor Calderón Guardia. Ese fue el artículo 29, donde claramente se estableció los alcances de lo que es la propiedad privada. Ahora, don Otto, lo que nosotros, y para la gente que nos está escuchando, y tal vez otro día lo vamos a hablar más, porque puede ser que ya aquí podemos caer en un tema de cansar un poco a la gente, pero es importante ver esto. Estamos bajándolo de un 15%, y en algo que se estableció hace 20 años, aquí hay diputados de esa época, que se estableció en ese monto porque eran épocas de periodos de inflación muy altos. Hoy en día vivimos otra época. La inflación en los últimos años, creo que nunca, en los últimos 8 años, don Juan, no ha pasado de 5 o 6%, y quedó establecido en un 15%. Ahora, yo nunca oí quejándose a nadie de eso, de que debería ser a la libre, porque perfectamente le permitía eso. Yo estoy de acuerdo con usted. Resulta que si la persona no quiere aceptar eso, pues sencillamente se tendrá que ir. Pero hoy lo estamos bajando a un 10%. E incluso se establece que si la inflación superara ese 10%, al igual que ahora en la ley que está vigente, es el Ministerio de Vivienda, que basado en elementos, en factores económicos de lo que implica desarrollar una construcción,
de lo que implica una inversión en ese campo, reajustar los precios, al igual que dice hoy, si la inflación superara un 15%. Ahí no se inventó nada, es lo mismo. Lo que lo estamos bajando es a un 10%. Ahora usted me dirá, estamos estableciendo un elemento que viene a distorsionar la libertad de contratación entre las partes. Probablemente sí, como existe ahora, pero con un 15%. O sea, en realidad es una diferencia, ajustándola tal vez a los términos o a las realidades económicas que vivimos hoy en día. Si echamos para atrás el tema de la vivienda, como usted bien lo mencionaba antes, viene de una ley que se promulgó casualmente en la época del doctor Calderón también en la Segunda Guerra Mundial, que fue supuestamente una ley que se emitía por una situación de emergencia, la famosa ley de inquilinato, que con el tiempo efectivamente generó de que no hubiese un verdadero incentivo para que las personas fueran a invertir y fueran a desarrollar, y fue una excelente reforma. En ese momento, esa política pública, los compañeros y compañeras legisladoras de ese momento, pues pensaron que lo apropiado era establecer ese monto de un 15%. Hoy en día lo estamos bajando a eso, lo estamos bajando como un límite, porque hay una realidad, don Otto. Usted habla de los señores, yo trabajé en una compañía transnacional y me tocó muchas veces negociar para algunos de los jefes que venían esos contratos, pero para una compañía transnacional, pues tener que pagar ahí, que venga un aumento en dólares no va a ser ningún problema. Aquí estamos hablando, y quizás la ley ahí es donde a veces es necesario, y pensar un poquito, no dejar todo a la libre, porque aquí estamos verdaderamente protegiendo a un segmento. Hay aproximadamente más de 200,000 familias que están en esta situación. Algunas de ellas sí serán personas extranjeros que vienen a alquilar, que tienen la posibilidad, embajadas, ejecutivos de transnacionales que no, de hecho ellos ni siquiera la pagan, se lo pagan, entonces no tienen ningún problema. Aquí lo que estamos pensando, y yo creo que es fundamental tener ese tema, no es que estamos tratando de distorsionar una relación económica, sino establecer un límite más bajo que le permita a las personas, que generalmente yo le garantizo que la mayoría de las personas de ese segmento de ingresos que alquilan son personas que tienen indudablemente o que viven de un salario, no son empresarios, no son personas que tienen ingresos altos que les puedan permitir obtener un crédito y hacerse de su casa propia. Entonces, para que quede claro, aquí en ningún momento de lo que se trata es de cercenar la posibilidad de que haya más construcción, de que haya mayores desarrollos, pero sencillamente en una época, porque le voy a decir, aún bajo la misma teoría económica, si nosotros estamos haciendo que las personas estén pasando de una casa a la otra porque no pueden lograr acomodarse a eso, estamos generando en las familias una situación de desarraigo. Estamos generando la zozobra de qué va a pasar cuando se venza este año. A veces tienen que tomar esa casa, don Otto, ese alquiler, porque es lo que tienen. Y quizás por ahí los chiquillos estaban viviendo en ese barrio, en esa escuela. O sea, las personas que están cayendo en eso es un segmento grande de la población. Y estoy seguro que nadie va a dejar, muchas de estas casas son construcciones viejas, o ya casas de muchos años, y en lo que estamos ahí tratando pues sencillamente es a limitar eso, proteger ese aspecto. Así que esa buena intención, en realidad lo que estamos bajando es ese margen que incluso queda protegido si fuese la inflación más alta, que el mismo ministerio lo pudiera subir, y tampoco que esta relación contractual vaya a generar esa situación en donde las personas no puedan pagarlo. Eso es lo que nos anima, esa es la situación, pero le agradezco mucho la interrupción, y me parece que aunque sea ya tarde, estos son el tipo de buenos diálogos, de buenas discusiones que debemos tener, porque estoy seguro que de aquí saldrán buenas políticas públicas que van a beneficiar a todos los costarricenses. Así que muchas gracias, doña Natalia y don Otto, por la oportunidad. Diputado Otto Guevara, puede continuar. No, con mucho gusto, diputado Ortiz Fábrega. Diputado presidente, a ver si dentro del tiempo la diputada Díaz Quintana también se le otorga aquí unos minutitos a don Edgardo Araya, que quiere también terciar en esta conversación.
Edgardo Araya tiene el uso de la palabra. Gracias, compañero. Muy breve. Yo sí quiero ya pasar a la votación, pero sí, he notado varias cosas de las que usted plantea. Yo solo voy a insistir en un tema particular, no voy a caer, tal vez en otro momento vamos a discutir más, pero lo que sí quiero es, don Otto, usted ha planteado que hay muy buena intención en este proyecto. Yo lo que no quiero es que quede alguna sombra en cuanto a lo que se persigue y lo que se busca con ese proyecto. Hay una ley de orden público que es la ley de arrendamientos, es un contrato que inicialmente fue civil, pero al convertirse en un tema de tan gran sensibilidad social, de impacto social, se legisló de manera particular y se creó la ley de arrendamientos con un fin público y con un orden público y con reglas, ya no del Código Civil, donde cada quien libremente definía, digamos, las cláusulas de ese contrato y donde se presuponía que había una equidad en cuanto a las partes que lo estaban pactando, sino que aquí se plantea la lógica de la ley de arrendamiento, es que hay una parte fuerte y una parte débil, y se optó por defender y considerar al inquilino como la parte débil. Yo lo que quiero dejar claro aquí nada más muy brevemente, don Otto, es que no pierden el poder adquisitivo los arrendamientos. Es decir, que si la preocupación suya de que alguien va a dejar de invertir en alquilar una casa porque ya no le es rentable, no, porque en el primer momento de la negociación se puede establecer un precio que le convenga a la persona y lo que es al propietario, y lo que se está haciendo es garantizarle en el tiempo, esos 3 años, que ese pacto no va a perder poder adquisitivo. Lo otro es que se lucre con eso y entonces ya perdemos el tema de la sensibilidad social. Solo quería plantear eso, porque la persona que va a arrendar con esta propuesta no va a perder dinero. Lo que va a hacer es conservar el pacto inicial en el tiempo y al final de los 3 años podrá renegociar ese contrato con el inquilino y ver si se mantiene ese precio o se le aumenta. Pero es que el aumento aquí, tal y como está ahora, no es de un 45%, como decía don Rafa, es que es la base más 15, luego eso más 15, luego sumado más 15, digamos un demasiado aumento que está muy por encima de lo que ganan las personas en general, porque usted ha puesto ejemplos de personas que ganan muy bien, e incluso tengo que decirle que en dólares la ley de arrendamientos no contempla aumentos, no hay aumentos en pactos en dólares, ¿verdad? Precisamente por el tema de la moneda. Eso es así rápidamente, no quiero importunar más, gracias. Don Otto Guevara, tiene la palabra. Un par de comentarios para terminar por lo pronto esta conversación que muy probablemente retomemos cuando el proyecto dictaminado por los compañeros de jurídicos llegue a plenario. Una consecuencia no deseada, tal vez poquito antes en relación con el tema del 15% que establece la ley. A mi juicio, diputado Ortiz Fábrega, ese 15% no debiera existir, ese es el tema, no debiera existir. Y entonces ustedes lo que están haciendo es bajándolo. Y luego en relación con lo que menciona don Edgardo Araya, una consecuencia de ponerle ese tope es que entonces el propietario fije desde el inicio una renta más alta, compensando su proyección de lo que podría ser una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, de entrada nomás vamos a tener un encarecimiento de contratos de alquiler. Y nuevamente hay contratos de alquiler de todo tipo. Nuevamente, uno debería preguntarse, ¿por qué es que en Costa Rica no hay más inversión en casas de interés social, en barriadas como la del Chavo el Ocho? ¿Por qué no hay cuarterías como esta del Chavo el Ocho, donde convivían algunas personas? ¿Por qué no tenemos más inversiones de ese tipo? Y lo que estamos pensando es en ver de qué manera construimos con el bono de interés social esas casitas perdidas en todos los rincones del país. ¿Por qué no pensamos más en esa comunidad, en esas estructuras, en esos modelos de convivencia social? Eso requiere de alguien que haga la inversión. En las historias del Chavo era el señor Barriga, era el dueño, era el casero, el que llegaba todos los meses, y a veces se le escondía don Ramón y se le escondía doña Florinda y todo eso, pero había una dinámica donde llegaba él a cobrar efectivamente lo que correspondía y había una convivencia. Bueno, ¿por qué es que no hay más inversión? ¿Saben? Una de las razones por las cuales no había más inversión en Costa Rica sobre el tema era por el tema del desahucio, porque si alguien no pagaba
no podía el dueño de la propiedad alegar falta de pago para poder desahuciar a la persona. Y entonces mucha gente abusó de propietario. Entonces la gente decía, a cuenta que voy a invertir en construir un apartamento, una cuartería, si luego el inquilino no me va a pagar y me va a tomar un año en poder desahuciarlo. Y mientras tanto, bueno, esa inversión perdió su rédito. Y es gente que tal vez tomó la platica del auxilio de cesantía o una pensión que tenía, lo invirtió en eso para vivir de esa renta. Bueno, y resulta que se encuentra con que un inquilino maloso no le cumple, no le paga, y la persona quedó en una situación complicada. Entonces, eso va a todos los niveles sociales. Y la idea nuevamente es que cuidado con meter las manos con esas cosas. Habló algo del afán de lucro don Edgardo Araya, luego vamos a hablar sobre eso. Gracias al afán de lucro del carnicero que comemos carne, gracias al afán de lucro la persona que aquí exprime naranjas en el bulevar nuestro entre el Castillo Azul y el Sion, es que hay este jugo de naranja para que mucha gente pueda adquirir ese producto. Gracias al afán de lucro de una persona que invierte en una vivienda para alquilarla, es que hay vivienda para alquilar. El afán de lucro es lo que mueve, la economía. Gracias a esa búsqueda del beneficio personal es que la economía en términos generales se mueve. Pero bueno, esa es otra discusión que vamos a tener en algún otro momento. Medio minuto acá en esta conversación. Aquí viene ahora una actriz, actora a esta discusión. A ver si con su venia le damos unos minutos aquí a doña Patricia Mora Castellanos. Diputada Patricia Mora tiene la palabra. No. Es exactamente un minuto. Yo he oído con estupefacción el razonamiento de don Otto, pero únicamente es para señalarle, porque yo creo que el diputado Guevara Gut no es consciente de lo que dice. Es decir, él está terminando su intervención con una defensa del derecho al desahucio, y quizás de las imágenes más humillantes que uno puede presenciar en su vida es la de una familia desahuciada. Y el lamento de don Otto es que eso esté prohibido, pero es que realmente, don Otto, yo no tengo palabras para calificar qué es lo que pasa por mi cabeza mientras lo escucho. Es que yo he conocido discursos que sintetizan lo que es el pensamiento neoliberal en su estado puro, pero yo le puedo asegurar que nunca había tenido oportunidad de escuchar una cosa tan cruda y tan al desnudo. A mí realmente me llena de asombro, don Otto, y muchísimas gracias por la interrupción. Don Otto, 6 minutos. Muchas gracias, diputado presidente, y diputada Mora Castellanos, por su participación en esta discusión que estamos teniendo sobre este tema, que no tiene relación directa con el tema o con la acción que vamos a cometer ahorita, que es la votación de este proyecto de ley. Vea qué interesante, doña Patricia, que en la administración anterior se aprobó en esta Asamblea Legislativa una ley, que es la ley del monitorio arrendaticio. Y precisamente esa ley lo que se hizo fue facilitar el desahucio. Fue una ley para facilitar el desahucio. ¿Por qué se impulsó la ley del monitorio arrendaticio? Con el propósito de estimular la construcción de viviendas para alquilar, con la motivación de también motivar la construcción de locales comerciales. Sin la ley del monitorio arrendaticio, menos gente estaba dispuesta a construir y arriesgar su capital para proveerle a quienes estaban demandando de un local para alquilar o una vivienda para alquilar, precisamente de esa opción. Así que gracias a esa herramienta, en el caso de que un inquilino básicamente no cumpla con su contrato, es que
se aprueba el monitoreo arrendaticio y con eso el ordenamiento jurídico le permite a personas que están arriesgando su patrimonio poder llegar y decir, bueno, usted no está cumpliendo con su parte del trato, así que usted tiene que hacerse a un lado. Lo mismo es válido en una invasión a una propiedad privada. Si alguien llega e invade una propiedad privada, bueno, efectivamente, y acampa en la propiedad privada, bueno, la policía está para defender al dueño de la propiedad, para sacar a las personas de la propiedad invadida. O sea, nosotros respetamos el derecho de propiedad y basado en el respeto al derecho de propiedad es que una economía puede prosperar. Y basado en ese respeto a la propiedad es que va a haber una mayor oferta de viviendas de alquiler de todo tipo, de todo índole, desde el tipo de cuartería, como la que mencioné de esa serie, El Chavo del Ocho, que veíamos todos cuando éramos chiquillos, hasta muchas condominios, casitas individuales, de todo tipo, casitas de madera, desvencijadas, casitas más modernas, etcétera. Bueno, todo eso se va a permitir, se permite y aflora cuando hay un respeto a los derechos de propiedad y hay un respeto a la libre disposición de las personas de qué hacer con su propiedad, y cuando se respeta también el tema de que el contrato es ley entre las partes. Entonces nosotros lo que buscamos es remover los obstáculos para que las personas puedan convenir qué es lo que más le conviene a cada quien. En el tanto sucede en una sociedad, cuando hay más libertad económica en una sociedad, vamos a tener más prosperidad, y efectivamente eso lo señalan todas estas mediciones que se hacen de los países con mayor desarrollo económico, etcétera. En esas mediciones se ve que los países más prósperos del planeta son los países que tienen libertad económica, y uno de los ingredientes de la libertad económica es el respeto a los derechos de propiedad. Cuando se reconocen y respetan derechos de propiedad, más o menos en la dirección en la que he señalado en esta participación, vamos a tener siempre muchísima más actividad económica, va a haber más inversión, al haber más inversión va a haber más empleo, al haber más empleo va a haber menos pobreza, la gente vive mejor. Y es en los países donde eso no se respeta, donde la gente vive más mal, donde hay más pobreza, hay más miseria, donde hay gran desempleo, etcétera. Con esta participación, señorías, de parte mía termino la discusión por hoy. Es una discusión que muy probablemente seguiremos en otros momentos a lo largo de los siguientes 3 años y 2 meses que nos quedan en esta Asamblea Legislativa.